Hoy, en el Top 4, queremos compartir contigo algunos chips en series animadas que nunca llegaron a concretarse por diversos motivos. Agradecemos a quienes votaron por este tema en la encuesta de la semana pasada. Si deseas votar por futuros tops, puedes revisar nuestras encuestas en la pestaña de comunidad del canal. Comenzamos el top con el puesto número 4, que en esta ocasión le pertenece a un ship que quizás no sea tan conocido, pero dentro del fandom de su serie era muy popular. Se trata de Cassandra y Varian de la serie Enredados otra vez. Varian y Cassandra se conocen cuando, en busca de una solución al problema de las rocas negras, llegan a la casa de Varian buscando un supuesto hechicero que quizás podría ayudarles, pero descubren que el hechicero resulta ser en realidad un alquimista llamado Varian, quien utiliza la ciencia que a menudo es confundida con magia. Este ship se dio bastante rápido, ya que Varian tuvo un crush instantáneo con Cassandra. Sin embargo, ella en realidad no parecía interesada en él. Y no es sorpresa, pues en la serie el chico tiene solo 14 años, mientras que Cassandra ronda los 22. A medida que la historia avanza, podemos ver en algunos episodios cómo Cassandra y Varian poco a poco se vuelven cada vez más cercanos, desarrollando una bonita amistad donde los dos se preocupan por el otro y se apoyan cuando lo necesitan, dejando siempre en claro que él sigue enamorado de ella, y aunque ella al parecer no lo mira en un sentido romántico, sí lo aprecia mucho, pues lo considera un buen amigo y Cassandra no es el tipo de persona que suele hacer amigos con facilidad. Ambos personajes tienen su plot twist en la serie, pues Varian se convierte en villano al sentirse traicionado por Rapunzel, quien no pudo mantener su promesa de ayudarlo, y tras ser derrotado es arrestado y posteriormente se le ve redimiéndose y volviendo al buen camino, pues no es realmente una mala persona. Por su parte, Cassandra también se convierte en villana en el arco final de la serie, esto debido a que se descubre que ella era hija de Madre Gothel y que esta vieja bruja la abandonó para quedarse con Rapunzel y sus poderes mágicos. Así que Cassandra, manipulada por un espíritu maligno, culpa a Rapunzel por este suceso y se pone en su contra. Al igual que Varian, ella termina redimiéndose, pero se marcha de Corona para escribir su propia historia, por lo que los caminos de Cassandra y Varian se separan indefinidamente. Los motivos por los que este ship no tenía futuro son bastante claros, y es que aunque ambos personajes son muy buenos por separado y tenían una bonita relación juntos, el tema de la edad era algo imposible de ignorar, pues no solo se trata de que haya 8 años de diferencia entre ellos, sino que sus etapas de vida eran totalmente distintas, siendo Cassandra una adulta joven y Varian solo un adolescente. Aunque este ship puede llegar a ser muy polémico, quisimos incluirlo para visibilizar que en algunos casos lo correcto es que cada personaje siga su propio camino si sus circunstancias no son las adecuadas para desarrollar una relación. Avanzamos al puesto 3 con un par de amigas que lograron conectar a través de la música e impulsar sus sueños juntas. Nos referimos a Carol y Tuesday de la serie homónima Carol y Tuesday. Carol es una refugiada que sobrevive en Marte haciendo trabajos de medio tiempo y en sus ratos libres tocando música a cambio de propinas, mientras que Tuesday es una niña rica e hija de una reconocida política, que toda su vida ha soñado con dedicarse a la música, pero su familia no lo aprueba y por eso huye de su casa. Ambas coinciden en un puente donde Tuesday escucha a Carol tocar, y tras un pequeño accidente las dos comienzan a relacionarse y descubren que tienen mucho en común, y ya que Tuesday no tiene dónde quedarse, Carol le invita a vivir con ella. A partir de aquí ellas formarán un dueto tratando de alcanzar sus sueños, abriéndose paso en la industria musical. Uno de los puntos más fuertes que respaldaban este chip eran las canciones que ellas componían. En la serie podemos ver cómo las letras de Tuesday se inspiraban en sus pensamientos sobre las cosas que le sucedían día a día y sus propios sentimientos. Esto es destacable porque algunas de las letras son claramente canciones de carácter romántico, no de amistad ni de fraternidad.
y las escribe estando acompañada de Carol sin tener ningún tipo de interés romántico en nadie más de su círculo social, por lo que es lógico pensar que los sentimientos que Tuesday escribe son inspirados por Carol, aunque también es posible que Tuesday no se diera cuenta de que esos sentimientos eran románticos, pues no estaba familiarizada con recibir o generar afecto de este tipo. Durante su historia también podemos ver que Carol llega a ponerse un poco protectora con Tuesday cuando una chica llamada Sibel comienza a acosarla y a atribuirse libertades sin el consentimiento de su amiga, llegando incluso a enojarse con ella por no ponerle límites claros a Sibel y dejarla hacer lo que quiera a su alrededor. Esto podemos interpretarlo solo como una reacción de preocupación por su amiga, pero también podríamos pensar que hay algo de celos incluidos en esa preocupación. Finalmente, podemos decir que tanto a Carol como a Tuesday les dieron intereses románticos en la serie, pero en ambos casos fueron extremadamente débiles. Tuesday tuvo un breve crush con un periodista mayor que ella, y esto terminó muy rápidamente dejando a Tuesday con un muy fugaz amor no correspondido, mientras que Carol se reencontró con un amigo de su infancia, y aunque en algunos momentos parecía que de niños quizás se habían gustado, da la impresión que de adultos solo están interesados en recuperar la amistad y les alegra ver que el otro haya logrado seguir adelante con su vida. Al final de la historia, ambas chicas se quedan viviendo juntas, siendo aparentemente mejores amigas y componiendo música, sin ninguna relación romántica destacable con ningún otro personaje. En esta serie existen parejas abiertamente LGBTQI+, así que creemos que en realidad sí había intenciones de establecer una relación romántica entre las dos protagonistas, gracias al tipo de interacciones cercanas que hay entre ellas, pero quizás querían establecer un romance lento, forjado poco a poco a través de todas sus experiencias, y consolidarlas en una segunda temporada una vez que ya hubieran experimentado sentimientos románticos por otras personas, y gracias a ello pudieran definir finalmente lo que sentían la una por la otra. Desafortunadamente su anime no se continuó, así que hasta el día de hoy este chip no pudo lograrse. El puesto 2 le pertenece a una parejita que sinceramente era mi ship favorito de su serie y hasta el día de hoy me duele que no se cumpliera, pues tenían una gran química juntos. Hablamos de Pacifica y Dipper de Gravity Falls, un verano de misterios. Estos dos personajes se conocen gracias a que en algunas ocasiones Pacifica se ve envuelta en situaciones que la hacen ser rival de Mabel, la hermana gemela de Dipper. Ya sea en un concurso de baile o de minigolf, frecuentemente sus personalidades competitivas terminan en algún tipo de enfrentamiento. La mayor parte de la historia, Pacifica se presenta como una niña engreída, diva y mimada, resultado de ser hija de una familia muy adinerada, mientras que Dipper es bastante opuesto a ella. Él intenta ser justo, noble y amable. Y aunque en gran parte de la serie estos dos personajes no cruzan más de dos palabras y casi siempre con connotaciones poco amigables, su ship comenzó en un episodio donde los padres de Pacifica contratan a Dipper para deshacerse de un fantasma que acecha su mansión. Y solo ese episodio bastó para que todos los fans de Gravity Falls comenzáramos a shippearlos, pues en él pudimos ver cómo Pacifica se muestra vulnerable ante Dipper, haciéndole saber que su vida no es perfecta y que en muchas ocasiones las cosas poco agradables que hace o la manera soberbia en que trata a la gente son el resultado de la presión que ejercen en ella sus padres, pues esperan que ella actúe de esa forma. Sin embargo, en el fondo es una persona dulce y gentil que solo quiere poder ser ella misma. Ese fue un punto enorme en el desarrollo del personaje de Pacifica, y por su parte, Dipper se mostró muy comprensivo hacia ella, logrando entender sus problemas y empatizando con su situación. Ambos tienen una buena conexión y además una química indiscutible durante ese breve momento. Desafortunadamente, su relación no va más allá de este punto, pues desde el inicio de la serie, Dipper tiene un crush con Wendy y hasta el final parece seguir siendo de esa manera, a pesar de que en un momento es capaz de confesarle sus sentimientos y ella lo rechaza por la diferencia de edad que hay entre ambos y porque ella realmente lo quiere como a un muy buen amigo. Al final de la historia, Pacifica ayuda a terminar con el raro Magedón y aunque sigue siendo similar al personaje que conocimos al inicio, se nota que haberse acercado a Dipper la ayudó a convertirse en una mejor persona, mientras que por su parte, Dipper regresa a su casa junto a Mabel con la promesa de volver el siguiente verano a Gravity Falls. Este ship, a pesar de que tenía unas bases apresuradas, también tenía buenas probabilidades de cumplirse, ya que ambos personajes lograron entenderse, congeniar y ayudarse mutuamente.
Sin embargo, por alguna razón no sucedió. Quizás simplemente nos apresuramos demasiado al ver la gran dinámica que mostraron juntos estos personajes, sin considerar que antes de ese punto casi no se conocían. Además del hecho de que Dipper seguía un poquito obsesionado con Wendy, así que es normal que no estuviera pensando en desarrollar interés romántico por nadie más. Llegamos al final de este top y en el puesto 1 tenemos a un par de personajes que parecía que se encaminaban hacia algo más, pues la serie nos dio algunas pistas sobre eso. Se trata de Armin y Annie de Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan. Armin y Annie se conocieron durante los entrenamientos de la milicia para lograr entrar a alguno de los escuadrones disponibles, y aunque sus interacciones no fueron muchas, sí se podía percibir cierto interés por parte de ambos, aunque difícilmente se podría asegurar que era atracción romántica, ya que lo más probable es que fuera simplemente una curiosidad por las peculiaridades del otro. Conforme avanza la historia, ambos eligen ir a escuadrones distintos. Annie elige ir a la policía militar, mientras que Armin parte al cuerpo de exploración. Tras la aparición del titán hembra, podemos ver cómo destroza sin piedad a muchos miembros del cuerpo de exploración, pero cuando se encuentra con Armin, lo observa un poco desconcertada para posteriormente dejarlo con vida y alejarse. Tiempo después, es el propio Armin quien descubre que Annie es el titán hembra, y le tiende una trampa esperando estar equivocado, pero sus sospechas se confirman y tras un enfrentamiento, ella se cristaliza a sí misma, quedando en un estado semiconsciente. Durante este periodo de aproximadamente 4 años, se sabe que Armin la visitaba para hablar de los sucesos que acontecían en Paradise y reflexionar sobre ellos, aunque no sabía si ella era capaz de escucharlo, pero esto siguió estableciendo la idea de que estos dos personajes se entendían de alguna manera y que se sentían cómodos el uno con el otro. Al final de la serie, Annie es liberada de su cristalización a consecuencia del uso del titán fundador por parte de Eren. En ese momento, Annie confirma que era capaz de escuchar a quienes le hablaban mientras estuvo en el cristal, y se nos muestran nuevamente algunas actitudes que nos podrían hacer pensar que sienten algo el uno por el otro, pues se sonrojan al recordar esos 4 años. Sin embargo, esto jamás se confirma, pues ambos están en el equipo que intentará detener el retumbar de Eren, así que esa es su máxima prioridad. Lo último que sabemos de ambos personajes es que Annie logra reencontrarse con su padre, que era su más grande deseo, mientras que Armin volvió a Paradise junto a otros sobrevivientes de la isla. De todos los chips de los que hablamos en este top, es posible que este sea el que tenía las bases más sólidas para formar algo entre los personajes, pero creemos que las circunstancias que los envolvieron fueron las causantes de que nada pudiera ocurrir al final, pues recordemos que Annie era básicamente una criminal de guerra que ocasionó muchos decesos en Paradise. Además, cuando finalmente es liberada, sale a un mundo azotado por el retumbar y no hay tiempo para pensar en nada más. Y cuando por fin todo termina, puede cumplir su sueño más anhelado, que era volver al lado de su padre. Mientras que Armin, al ser comandante del cuerpo de reconocimiento, probablemente tendría muchas cosas que ordenar en Paradise, haciendo que estos dos no tuvieran ningún momento para dedicarlo a otra cosa que no fuera la guerra. Esto tiene mucho sentido, ya que resuena con el carácter de la serie a la que pertenecen, pero sí nos habría gustado poder definir su relación al final. Sea como sea, la química entre los dos se hacía notar, y esto no pasó desapercibido por los fans de su serie, quienes lo chipearon hasta el final. Existen muchos otros chips que no se cumplieron e incluso hemos mencionado algunos en otros videos, pero también hemos hablado de otras parejas cuya relación sí se dio pero no terminaron siendo lo que hubiéramos querido. Te invitamos a verlo y te esperamos en el próximo Top 4. ¡Hasta pronto!